Nuestro invitado de hoy en Pioneros es médico, especialista en láser, pero también especialista en educación, ministro de Educación de la Nación y 3 veces rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenidos a Pioneros. Es redundante darle la bienvenida al dueño de casa, porque es el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor Yuri, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, me encanta poder hablar de su vida en perspectiva y sus ideas sobre todo, porque leyendo su biografía me llamó muchísimo la atención que usted ha sido central en la introducción del láser para medicina en Argentina. ¿Y en qué minuto se desprendió de esa situación pionera para dedicarse de lleno a la educación? La verdad fue que cuando me eligieron decano de medicina, yo trabajaba 6 meses aquí, un acuerdo raro porque yo estuve viviendo muchos años en el exterior, justamente donde empecé a trabajar con láser en California. Y logré un acuerdo con ambas universidades, trabajaba 6 meses aquí y 6 meses en Estados Unidos. O sea, en el verano de aquí Claro. trabajaba en Estados Unidos y estaba allá y bueno, me hicieron, nunca había sido consejero, nunca fui consejero, ninguna de esas cosas, y me propusieron ser decano de la Facultad de Medicina. Y cuando volví y ya tuve que suspender estos viajes de todos los años, que lo hice por 20 años a Estados Unidos, y ya continué con el área de investigación de láser hasta ahora prácticamente, pero tuve que dejar ya la práctica porque fui 9 meses decano, me eligieron vicerrector, luego rector, luego ministro, y ya después de ser ministro volví a mi trabajo fuera del país. Claro, de ya que usted vuelta. lo trae, es interesante esa instancia, ¿no? Porque también tiene que ver con sus principios. Sin presupuesto no hay educación. Por Y por eso supuesto. dejó la silla del Ministerio de Educación. Pero obviamente, Eso, o sea, siempre en la Argentina hay cosas que se dicen porque quedan bien, pero cuando llega el momento del crítico, cuando se conocen las actitudes de las personas, bueno, ahí uno ve si era realidad todas esas cosas que se dicen. Había organizaciones muy importantes, ADEVA de los bancos argentinos, todos que decían que lo central era la educación en la Argentina. Y cuando hubo una crisis económica, nosotros teníamos en el Ministerio de Educación un fondo muy importante para algo parecido a lo que hoy se llama la asignación universal por hijo, que era un proyecto de Naciones Unidas de $400 millones, que era mucho dinero, no solo para nosotros, sino para todo el país en ese momento, que era para financiar a la familia de los chicos que estaban en la escuela, que los elegían los directores de la escuela. Decían, miren, estos son los chicos que los padres los necesitan para trabajar en la calle, pero si están ahí y están estudiando, nosotros le dábamos esto. Y eso era un programa del Banco Mundial. Y era, digamos, los únicos dólares más o menos que tenían disponible para algo que la deuda era tremendamente más inmensa que eso, pero había una cuestión ideológica que venía de la década de los 90, de que la universidad, la educación superior, era un bien para la persona que estudia y no para el país, que no había que financiarla, que se la tenía que pagar cada uno. usted sabe que sonó fuerte ese portazo, porque, bueno, no podía ser un gesto que fuera inocuo, ¿verdad? Se sintió. Y usted ahí decidió que iba a dedicar tiempo para la educación. ¿Cómo fue en su interior esa maduración del tema educación?
Bueno, hay muchas cosas. Una vez un boxeador argentino, no voy a tener que estar citándolo, no era, pero lo voy a citar porque era muy gracioso, que se llamaba Bonavena, Ringo Bonavena, que dijo que la experiencia es un peine que llega cuando ya se te cayó el pelo. Estas cosas, hay gente que estudia liderazgo y todo, pero se aprende cuando uno está en el lugar. Y se aprende no solo cosas nuevas, sino todo lo que uno no sabe. Y entonces ocupamos ese tiempo. Incluso estuvimos, para darle un ejemplo, en el año 2010 con Manuel San Pedro en el Consejo de Planificación Estratégica de Córdoba. El nombre era parecido, pero desarrollamos un proyecto educativo a 10 años participaban todos los representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de los partidos políticos, de todo, y fue incluido en la ley de educación. los resultados. Los resultados fueron incluidos en la ley de educación con un tablero de comando, etc. Yo soy hijo de la educación pública, he ido a colegios privados y he ido en el colegios jesuitas también, pero la universidad pública es la que realmente me solidificó, me formó. También he estado en universidades privadas, Claro. he estado en Harvard también. Claro. Pero todo eso le ha ayudado para ir acuñando estos nuevos términos, estas nuevas modalidades, poder generar, por ejemplo, rápidamente esta plataforma de distribuir cursos y distintas capacitaciones que lo aceleró la pandemia, pero también el hecho de repensar cuánto tiempo tiene que, porque no todas las personas pueden dedicarle la vida al estudio, ¿verdad? Y me da la impresión que usted también fue como acompañando la evolución de todo esto. Es que es imposible no hacerlo si uno tiene la responsabilidad de una universidad como la Universidad Nacional de Córdoba. Incluso antes, además son cosas que uno se siente muy mal si no las hace, sabiendo hacia dónde van las necesidades de nuestra sociedad. La Universidad de Córdoba es gratuita para los estudiantes y tiene que ser así, pero es gratuita si vive cerca de la Universidad de Córdoba, si tiene el tiempo para estudiar, como dice usted, y no está trabajando en esos horarios. Si tiene ciertos requisitos académicos como haber terminado tal o cual cosa y pasar de tal o a cual año de la universidad, pero la financia todo el país. Y no es solo que la financia, sino que como personas y como institución nosotros tenemos que velar por nuestra sociedad, y nuestra sociedad hoy día necesita reconvertir los conocimientos, todos los trabajadores, pero no de ahora después de la pandemia, antes de la pandemia también. Claro. No solo eso, sino también hasta repensar cuáles son las carreras y los oficios necesarios y las profesiones necesarias, ¿verdad? Que incluso uno los puede pensar y tratar de imaginar, pero día a día, ¿quién iba a saber que ahora, luego de la pandemia, íbamos a necesitar tanta gente para el tema del Zoom, del Meet y de las páginas web? Sí, con la velocidad que se aceleró luego de la pandemia, ¿no es cierto? Ni que se iba a poder responder un avance extraordinario que se ha producido en la medicina genómica, que es esta medicina de ARN, que no es solo para las vacunas, sino para una serie de enfermedades que antes era impensable que se iban a poder tratar, y que ahora necesita mucho personal, pero no necesita gente que se reciba de médico, que después haga un doctorado en algo y después un postdoctorado. Necesita quien sepa trabajar con los tubos, técnico en la cuestión genómica, por ejemplo. Y en esa mirada ha sido
tal vez un poco sesgada u obsoleta la mirada para planear la universidad de otra forma? ¿Cómo lo ve usted? ¿Hay alguna crítica sobre eso? Por supuesto, nos tenemos que hacer una autocrítica. No solo la universidad, los medios de comunicación. Los medios, la sociedad toda. A ver, ¿cuánto le ha llevado a los medios de comunicación entender las redes sociales? O los medios gráficos de comunicación, adaptarse a las nuevas realidades, de que siempre van a querer ver el papel. Sí. El ser humano ha sobrevivido por ser conservador, vivía en la cueva, salía por este camino, sabía que si salía por otro en una de esas lo comían, conocía determinadas personas y eso sabía que eran amigos, y desde ese tiempo nosotros somos conservadores, pero digo ya desde la horda original, ¿no es cierto? Hay que ser conservador. Entonces, es muy estresante de golpe decirle a alguien que sabe que está dando muy bien sus clases y que sus alumnos están teniendo un muy buen resultado para lo que está acostumbrado a hacer, y de golpe decirle, bueno, no, pero si lo haces virtual te lo pueden ver los chicos que están a 100 kilómetros de Córdoba, y cómo eso, y entonces empiezan toda una serie de especulaciones. No estoy diciendo que la virtualidad por sí sirva, o sea, para mí es como si fuera el PowerPoint. Estoy diciendo, todo lo que se está discutiendo ahora de la virtualidad dentro de 5 años va a ser como si hubiéramos estado discutiendo un PowerPoint. Pero necesitamos un shock como fue la pandemia para que se dieran cuenta, y hoy veo que hoy hay manifestaciones de estudiantes del interior que dicen, por favor, háganlo en híbrido para que podamos seguir en la universidad, cosa que no era al principio. Al principio era, ¿cómo nos van a hacer esto? Hay docentes que han entendido que su función es mucho mejor haciéndola a la parte virtual, y tenemos para hacer ambas cosas. Entonces, es muy difícil cuando nuestro sistema original es muy conservador, y hablo de que somos conservadores en las universidades del mundo y tenemos mucha gente con mucho tiempo para pensar cómo seguir siendo conservadores, pero se acabó eso. Hacemos una pausita y cuando volvamos le voy a preguntar si extraña la medicina, el ejercicio de la medicina. Está con nosotros el doctor Yuri y se queda en Pioneros.